A veces, el amor de un padre viene disfrazado de lo que parece su mayor fracaso. Ray Halpin había pasado años sintiéndose como si hubiera defraudado a todos los que le importaban cuando su padre, de quien estaba distanciado, murió y le dejó un desguace lleno de cohetes oxidados. En el desierto de Nevada, la familia de Ray lo llamó chatarra sin valor. Su esposa le suplicó que no gastara sus últimos ahorros mudándose allí. Su hijo pensó que era otro de los sueños tontos de papá. Pero el padre de Ray no era un recluso cualquiera. Era el Dr. Edmund Halpin, un ingeniero aeroespacial de la Guerra Fría que había desaparecido del trabajo gubernamental con secretos peligrosos. Escondidos dentro de esos cohetes rotos había planos codificados, patentes olvidadas y diarios que revelaban un contrato clasificado por valor de 140 millones. Ray no estaba heredando chatarra. Estaba heredando la oportunidad de demostrar que era más que el fracaso que todos pensaban que era. Pero, ¿se daría cuenta su familia de lo que tenían antes de perderlo todo? Antes de que volvamos a sumergirnos, dinos desde dónde nos escuchas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana te tengo guardado algo muy especial. Las manos de Ray Halpin estaban manchadas de aceite de motor y decepción. A sus 53 años, era dueño de un taller de reparación de automóviles en apuros en un suburbio de Phoenix, donde el aire acondicionado apenas funcionaba y la cafetera había dejado de funcionar por completo hacía 3 meses. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas sucias, proyectando largas sombras sobre las llaves inglesas esparcidas y las facturas vencidas que parecían multiplicarse en su escritorio como malas hierbas. Papá, el banco volvió a llamar. Jake estaba en el umbral, de 25 años, con la expresión de alguien que había visto a su padre luchar durante demasiado tiempo. Su hijo había heredado la naturaleza práctica de Sarah y la terquedad de Ray. Una combinación que hacía que sus conversaciones parecieran negociaciones entre países en guerra. Ray se limpió las manos con un trapo que había visto décadas mejores. Yo me encargo. Llevas diciendo eso 6 meses. La voz de Jake llevaba el peso de la responsabilidad adulta impuesta demasiado pronto. Trabajaba a tiempo parcial en el taller mientras terminaba su carrera de negocios, viendo los sueños de su padre desmoronarse en tiempo real. Mamá está haciendo turnos dobles en el hospital solo para mantenernos a flote. La mención de Sarah hizo que el pecho de Ray se oprimiera. Su esposa de 28 años se había casado con un hombre con ambición y fuego en el vientre. Había conseguido a alguien que arreglaba los coches de los demás mientras sus propios sueños se oxidaban en el garaje. Sarah había apoyado cada aventura. El restaurante fallido, la inversión inmobiliaria frustrada, el breve intento de operaciones bursátiles que les había costado el fondo universitario de Jake. Cada fracaso había grabado una línea más profunda en su rostro y añadido otra capa de resignación a su voz. El funeral de tu abuelo es mañana, dijo Ray, cambiando de tema porque no podía soportar ver esa mirada en los ojos de Jake. La misma mirada que Sarah ponía cuando pensaba que él no la estaba mirando. ¿Vamos a ir?, preguntó Jake. Quiero decir, ¿no has hablado con él en, qué, 15 años? Más tiempo, pensó Ray. El Dr. Edmund Halpin había estado ausente de la vida de Ray mucho antes de su discusión final. Incluso cuando estaba físicamente presente durante la infancia de Ray, su mente siempre había estado en otra parte, perdida en ecuaciones y planos y proyectos gubernamentales que eran demasiado importantes para interrumpirlos por partidos de béisbol o obras escolares. Él sigue siendo mi padre, dijo Ray, aunque las palabras le sonaron huecas. La verdad era más complicada. Edmund Halpin había sido un gigante en la joven imaginación de Ray, un verdadero científico de cohetes que trabajaba para la NASA y hablaba con astronautas y entendía los misterios del espacio. Ray lo había adorado desde la distancia, coleccionando recortes de periódicos sobre el programa espacial e imaginando la mano de su padre en cada lanzamiento exitoso. Pero los héroes, había aprendido Ray, son padres terribles. El timbre del taller sonó cuando Sarah abrió la puerta, todavía con su uniforme de enfermera del turno de noche. A sus 51 años, seguía siendo hermosa a la manera de las mujeres que habían aprendido a encontrar fuerza en la adversidad. Su cabello oscuro estaba recogido en una práctica coleta, y sus ojos verdes, los mismos que habían hecho que Ray olvidara todo pensamiento sensato hacía 30 años, se veían cansados. Llamó el abogado,
dijo sin preámbulos. El testamento de tu padre se leerá esta tarde. Ray sintió algo retorcerse en su estómago. No pensé que dejaría algo digno de discusión. Sarah sacó un papel doblado de su bolso, una credencial de identificación de la NASA descolorida que había encontrado entre los efectos de Edmund. La foto mostraba una versión más joven del padre de Ray, afeitado y confiado, con una camisa blanca impecable y una corbata estrecha. Dr. Edmund Halpin, ingeniero aeroespacial senior, decía. Nivel 7 de autorización de seguridad. Fue alguien una vez, dijo suavemente, antes de que se convirtiera en el ermitaño del desierto. Jake tomó la credencial, estudiando la fotografía con curiosidad. Se parece a ti, papá. Los mismos ojos. Ray había pasado décadas tratando de no ver el parecido. El abandono de su padre, primero emocional, luego físico, había moldeado la determinación de Ray de estar presente para su propia familia. Sin embargo, aquí estaba, a sus 53 años, fracasando en la misma tarea fundamental de proporcionar seguridad y estabilidad. La oficina del abogado olía a cuero y decepción. Harold Brennan había sido el abogado de Edmund durante 25 años, un hombre delgado con gafas de montura de alambre que hablaba con la cadencia mesurada de alguien acostumbrado a dar malas noticias. La herencia es relativamente sencilla, comenzó Brennan, extendiendo documentos sobre su escritorio de caoba. Su padre poseía una propiedad en Nevada, 47 acres en las afueras de Tonopah, comprados en 1987. ¿Qué hay en ella?, preguntó Sarah. Brennan consultó sus notas. Según los registros de la propiedad, antes se utilizaba como instalación de pruebas de cohetes, a pequeña escala, de propiedad privada. Su padre vivió allí durante los últimos 23 años. Ray sintió que la habitación se inclinaba ligeramente. Cohetes. Las estructuras aún están en pie, aunque entiendo que están en varios estados de deterioro. La propiedad incluye un hangar principal, varias plataformas de lanzamiento y lo que parece ser una instalación de taller. Brennan le entregó a Ray un sobre de Manila. Le dejó esto específicamente a usted. Dentro había una sola hoja de papel escrita a mano con la letra cuidadosa de su padre. Ray, sé que nunca fui el padre que merecías. Quizás esto te ayude a entender por qué. Las respuestas están en el taller. Busca la constelación Casiopea. Todo lo que necesitas está allí, pero ten cuidado en quién confías. El trabajo debe continuar, pero solo en las manos adecuadas. Papá. Debajo del mensaje había un bosquejo tosco de una llave con muescas inusuales. ¿Eso es todo?, preguntó Jake, sin explicación, sin disculpa. Sarah estudió la carta por encima del hombro de Ray. ¿Qué quiso decir con Casiopea? Era su constelación favorita, dijo Ray en voz baja. Solía señalármela cuando era pequeño. Decía que parecía una mujer sentada en una silla, esperando que alguien volviera a casa. El recuerdo lo golpeó inesperadamente. Una de las pocas veces que su padre lo había sacado por la noche, lejos de las ecuaciones y los planos. Edmund había señalado el cúmulo de estrellas en forma de devil y le había contado a Ray el mito griego de la reina vanidosa, que fue castigada por su jactancia. A veces, había dicho su padre, las cosas más importantes están escondidas a plena vista. Brennan carraspeó. También está esto. Le entregó a Ray un juego de llaves y un título de propiedad. La propiedad es suya, libre de cargas, sin hipotecas ni gravámenes. Sarah frunció el ceño. ¿Cómo es eso posible? 23 años en el desierto, sin ingresos visibles. Su padre era bastante frugal, interrumpió Brennan. Vivía de forma sencilla y mantenía sus asuntos en orden. Al regresar a casa, el título de propiedad de Nevada se sentía pesado en las manos de Ray. Sarah miraba por la ventana del pasajero mientras Jake estaba sentado en el asiento trasero, navegando por sitios web de bienes raíces en su teléfono. El terreno vale quizás $30,000, anunció Jake. Ubicación remota, sin servicios públicos, edificios extraños. Podríamos venderlo, pagar algunas deudas. Oh, dijo Sarah con cuidado, podríamos ver qué quiso decir en esa carta. Ray la miró sorprendido. ¿Quieres ir a Nevada? Quiero entender por qué un hombre abandona a su familia para vivir solo con un montón de cohetes. Su voz llevaba una nota de algo que Ray no pudo identificar. Esperanza, tal vez, o curiosidad desesperada. Quizás haya algo allí que valga la pena salvar. Esa noche,
Ray se sentó en su garaje entre las herramientas familiares y los proyectos a medio terminar que definían su vida. La credencial de la NASA yacía en su banco de trabajo junto a la carta de su padre, el doctor. Edmund Halpin se veía joven y confiado en la foto, un hombre que había creído que podía tocar las estrellas. Ray había pasado su vida adulta huyendo de ese legado, decidido a ser práctico y presente, de maneras en que su padre nunca lo fue. Pero la practicidad no había salvado su negocio ni su matrimonio. La presencia no había protegido a su familia de la ruina financiera. Sarah lo encontró allí pasada la medianoche, sosteniendo la carta a la luz como si pudiera revelar mensajes ocultos. ¿Qué estás pensando?, preguntó. Estoy pensando en todas las veces que juré que sería diferente a él, dijo Ray. Mejor padre, mejor esposo, más confiable. Eres un padre mejor, dijo Sarah con firmeza. Jake sabe que lo amas, pero sigo fallándole. Te fallo a ti. Sarah se sentó en el banco de trabajo a su lado. Sus uniformes susurraban en el tranquilo garaje. Quizás tu padre no estaba huyendo de algo. Quizás estaba corriendo hacia ello. Ray la miró, realmente la miró y vio algo que no había notado en meses. Una chispa de la mujer aventurera que se había casado con él a pesar de las objeciones de sus padres, que había apoyado sus sueños incluso cuando no llevaban a ninguna parte. ¿Crees que deberíamos ir?, dijo. Creo que deberíamos averiguar qué deja un científico de cohetes cuando desaparece en el desierto durante 23 años. Ella tomó sus manos manchadas entre las suyas. Y creo que necesitas saber quién fue realmente tu padre antes de que puedas descubrir quién se supone que debes ser. A la mañana siguiente, Ray llamó a la oficina de Brennan y pidió indicaciones para llegar a la propiedad. El abogado pareció sorprendido pero complacido. Una cosa más, dijo Brennan. Su padre pagó los impuestos de la propiedad hasta 2027. También mantuvo una pequeña cuenta para mantenimiento y servicios públicos. Un hombre muy minucioso, su padre. Cuando Ray colgó el teléfono, Jake apareció con una bolsa de lona y una expresión decidida. Si vas a alguna loca búsqueda del tesoro en el desierto, dijo su hijo, yo voy contigo. Sarah sonrió, la primera sonrisa genuina que Ray le había visto en meses. Viaje por carretera para ver los cohetes del abuelo. Esto debería ser interesante. Ray sintió algo agitarse en su pecho que no había experimentado en años. No esperanza exactamente, sino posibilidad. Quizás el último regalo de su padre no fue la propiedad o las cartas misteriosas. Quizás fue la oportunidad para que Ray dejara de huir del legado que había heredado y comenzara a correr hacia el hombre que estaba destinado a convertirse. El desierto esperaba, lleno de secretos y sueños oxidados. Y por primera vez en décadas, Ray Halpin estaba listo para descubrir qué había estado protegiendo su padre durante todos esos años. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre las calles de Phoenix mientras cargaban la camioneta, y Ray no podía quitarse la sensación de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre el fracaso, la familia y la delgada línea entre el abandono y el sacrificio. El desierto de Nevada se extendía interminablemente en todas direcciones, un paisaje lunar de Artemisa y montañas antiguas que hacía que Ray se sintiera como si hubiera conducido hasta el fin del mundo. Después de 6 horas en carreteras cada vez más remotas, habían girado hacia un camino de tierra que parecía no llevar a ninguna parte hasta que los cohetes aparecieron en el horizonte como monumentos de metal a sueños olvidados. Jesús, susurró Jake desde el asiento trasero. 3 enormes carcasas de cohetes se alzaban erguidas contra el cielo sin nubes, su pintura blanca descolorida y pelada, pero aún impresionantes en su grandeza esquelética. Cohetes más pequeños salpicaban el paisaje a su alrededor, algunos horizontales en cunas de transporte, otros parcialmente enterrados en arena que había cambiado con décadas de viento. Una cerca de alambre rodeaba la propiedad, aunque algunas secciones se habían derrumbado y la puerta colgaba abierta de bisagras oxidadas. Sarah apoyó su cara en la ventana. ¿Cómo pudo pagar todo esto? Ray condujo la camioneta a través de la puerta, siguiendo un camino de concreto agrietado, hacia la estructura más grande, un hangar que podría haber albergado una pequeña aeronave. El edificio mostraba su edad, pero seguía siendo estructuralmente sólido. Sus paredes de metal corrugado llevaban los contornos fantasmales de letras pintadas que el tiempo casi había borrado. Estacionaron junto al hangar
y se adentraron en el silencio del desierto. Los únicos sonidos eran el viento a través del metal y el grito lejano de un halcón que volaba en círculos por encima. Ray sacó la carta de su padre y estudió el tosco dibujo de la llave. Luego buscó algo que se pareciera a la constelación Casiopea. Allí, Jake señaló un edificio más pequeño detrás del hangar. Mira esas matrices de antenas. 5 estructuras metálicas se elevaban desde el techo del edificio, dispuestas en la distintiva forma de W de Casiopea. Ray sintió que su pulso se aceleraba al acercarse. La estructura, que parecía ser una especie de taller o laboratorio. La puerta estaba asegurada con una cerradura compleja que coincidía perfectamente con el dibujo de la llave en la carta de su padre. Ray buscó en el área metódicamente hasta que la encontró. Un espacio hueco debajo de una piedra suelta de los cimientos donde una tela de aceite envuelta protegía una llave con muescas únicas. La puerta del taller se abrió con sorprendente facilidad, revelando un espacio que dejó a Ray sin aliento. A diferencia del exterior deteriorado, el interior era impecable y organizado con precisión militar. Bancos de trabajo revestían las paredes, equipados con herramientas e instrumentos que pertenecían a una instalación de la NASA, en lugar de un escondite en el desierto. Tablas y planos cubrían cada espacio de pared disponible, mostrando diseños de cohetes, sistemas de propulsión y ecuaciones matemáticas que hacían girar la cabeza de Ray. Pero fue la pieza central lo que los detuvo a todos en seco. Un componente de cohete elegante, quizás de 8 pies de altura y de un brillante color plateado, montado en un banco de pruebas en el medio de la habitación. Parecía haber sido construido ayer, cada superficie pulida y mantenida con un cuidado obsesivo. «Papá», la voz de Jake era apenas un susurro. «Esto no es chatarra». Sarah se movió hacia una pared cubierta de fotografías, imágenes de Edmund en instalaciones de la NASA, estrechando manos con hombres con trajes caros, de pie junto a cohetes que Ray reconocía de los libros de historia. Pero también había otras fotos, más recientes, que mostraban a Edmund trabajando solo en este mismo laboratorio. Su cabello blanco, pero su expresión intensa de propósito. Ray se sintió atraído por un escritorio donde un grueso expediente estaba abierto como si su padre hubiera estado trabajando en él recientemente. La cubierta llevaba sellos oficiales del gobierno y las palabras «Proyecto Ícaro clasificado» en negrita roja. Dentro había dibujos técnicos que dolía mirar. Sistemas de propulsión más allá de cualquier cosa que Ray hubiera imaginado. Fórmulas de mezcla de combustible y páginas de notas escritas a mano con la letra cuidadosa de su padre. En la parte posterior del expediente, rasgado y deliberadamente incompleto, había un fragmento de plano que mostraba lo que parecía ser un diseño de motor revolucionario. Se habían eliminado secciones críticas, dejando solo pistas tentadoras del sistema completo, escrito en la parte superior con la letra de su padre. Para Ray, cuando entiendas la responsabilidad. «Mira esto», llamó Sarah desde el otro lado de la habitación. Estaba de pie frente a una caja fuerte grande, sus puertas ligeramente entreabiertas. Dentro había más documentos, paquetes de papeles que parecían oficiales e importantes, y algo que debilitó las rodillas de Ray. Pilas de lo que parecían ser bonos del gobierno. Jake tomó uno de los documentos con manos temblorosas. «Papá, este es un contrato federal fechado en 1987. Es por...» Se detuvo, leyendo con atención, 47 millones para investigación de propulsión avanzada. «Eso es imposible», dijo Ray, pero incluso mientras hablaba, encontraba más pruebas. Documentos bancarios, registros de inversión y un cuaderno donde su padre había rastreado meticulosamente varios instrumentos financieros durante 2 décadas. Los números eran asombrosos. Inversiones conservadoras que habían crecido constantemente. Compras de criptomonedas realizadas años antes de que alguien supiera qué era Bitcoin. Y pagos de regalías de patentes de las que Ray nunca había oído hablar. La voz de Sarah era firme, pero tensa. «Ray, aquí hay más que dinero. Mira». Estaba sosteniendo una carta dirigida a él, fechada solo hacía 3 meses, el último mensaje de su padre escrito con la mano temblorosa de alguien que sabía que su tiempo se estaba agotando. «Mi querido hijo, si estás leyendo esto, entonces encontraste el taller y estás empezando a entender. No fui un ermitaño que se escondía de la vida. Fui un guardián que protegía algo demasiado peligroso para liberar
y demasiado importante para destruir. El proyecto Ícaro estaba destinado a ser mi mayor logro. Un sistema de propulsión que podría haber revolucionado los viajes espaciales, hacer que las misiones a Marte fueran rutinarias, abrir el sistema solar a la exploración humana. Pero la misma tecnología podría arrasar ciudades. Podría ser militarizada de formas que harían que la bomba atómica pareciera un petardo. Tomé una decisión. Hace 23 años, tomé la tecnología y desaparecí en lugar de entregársela a personas que la habrían usado para la destrucción. El gobierno creyó que sufrí un ataque de nervios y destruí mi investigación. Les dejé creerlo. Todo aquí, el dinero, las patentes, la investigación, es todo legalmente tuyo ahora. Pero con ello viene la misma terrible elección que yo enfrenté. Los planos completos están escondidos donde solo tú puedes encontrarlos. Pero acceder a ellos significa aceptar la responsabilidad de cómo se usan. Sé que fui un padre pobre. Elegí la seguridad del mundo sobre tu infancia, el futuro de la humanidad sobre tus partidos de béisbol. No puedo deshacer ese fracaso, pero puedo darte la oportunidad de tener éxito donde yo fracasé, de encontrar una manera de usar este regalo para bien, para unir a las familias, en lugar de separarlas. La clave de todo está en tus recuerdos, en las historias que te conté sobre las estrellas. Tienes más de mi mente de lo que sabes, y más del corazón de tu madre de lo que yo jamás poseí. Confía en esa combinación. Te amo, hijo. Siempre te ha amado tu padre. Las manos de Ray temblaron mientras terminaba de leer. El taller de repente se sintió más pequeño, abarrotado con el peso de la revelación y las elecciones imposibles. Su padre no había abandonado a su familia. Había sacrificado su relación con ellos para proteger al mundo de su propia brillantez. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Jake en voz baja. Antes de que Ray pudiera responder, sonó su teléfono. La voz de Sarah, tensa de preocupación. Ray, tienes que venir a casa. El banco llamó. Nos embargarán la próxima semana. El mundo real volvió a la realidad. Facturas y responsabilidades. Y el taller de automóviles que estaba perdiendo dinero mientras ellos estaban en un laboratorio en el desierto que valía más de lo que Ray jamás había imaginado. Pero la advertencia de su padre resonó en su mente. Ten cuidado en quién confías. No podemos simplemente tomar esto y huir, dijo Ray finalmente. Papá pasó 23 años protegiendo algo. Necesitamos entender con qué estamos lidiando antes de tomar cualquier decisión. Sarah asintió, pero él pudo ver el conflicto en sus ojos. La promesa de seguridad financiera en guerra, con la carga de los secretos y la responsabilidad moral. Mientras se preparaban para salir del taller, Ray notó algo más. Cámaras de seguridad aún activas, sus luces rojas de grabación parpadeando constantemente. Su padre había estado observando todo, incluso desde más allá de la tumba. El viaje de regreso al motel en Tonopah fue silencioso, cada uno de ellos perdido en sus propios pensamientos. Ray sabía que sus vidas acababan de cambiar irrevocablemente, pero aún no podía comprender si era salvación o catástrofe. Esa noche, acostado en una cama barata de motel, mientras Sarah dormía inquietamente a su lado, Ray miró el fragmento del plano y se preguntó si su padre había sido un héroe o un cobarde, y cuál de los dos estaba destinado a ser él. El fragmento codificado yacía en la mesita de noche como una hoja de ruta hacia elecciones imposibles. Y por primera vez en su vida, Ray Halpin comprendió que algunas herencias vienen con un precio que el dinero no puede medir. Ray regresó a las instalaciones solo a la mañana siguiente, dejando a Sarah y Jake en el motel con promesas de tener cuidado y explicaciones que no satisfacían a nadie, y mucho menos a él mismo. El amanecer del desierto pintaba los cohetes en tonos dorados y oxidados, haciéndolos parecer menos sueños abandonados y más gigantes dormidos esperando a alguien lo suficientemente valiente como para despertarlos. Había pasado la noche estudiando el fragmento del plano a la luz de una lámpara, tratando de dar sentido a los dibujos técnicos y las notaciones matemáticas que parecían bailar al borde de su comprensión. Su experiencia mecánica lo ayudó con algunos conceptos: tasas de flujo de combustible, presiones de la cámara de combustión, pero la teoría de propulsión avanzada era como leer un idioma extranjero, escrito por alguien más inteligente de lo que jamás había imaginado que su padre fuera. El taller se sentía diferente en soledad, más personal de alguna manera. Ray se movió por el espacio metódicamente,
examinando todo con la cuidadosa atención de un hombre que había pasado su vida entendiendo cómo funcionaban las cosas. El componente del cohete en el centro parecía ser una especie de prototipo de motor. Su superficie cubierta con sensores y equipo de diagnóstico que sugería que había sido probado repetidamente. Estaba fotografiando diagramas técnicos cuando escuchó un movimiento afuera. Pasos sobre la grava, demasiado pesados y deliberados para ser vida silvestre del desierto. Ray se acercó a la ventana y vio a una joven examinando uno de los cohetes más pequeños con la intensa concentración de alguien que sabía lo que estaba mirando. Parecía tener 17 o 18 años, hispana, vestida con jeans descoloridos y una camiseta de la NASA que había visto días mejores. Su cabello oscuro estaba recogido en una práctica coleta y llevaba una tableta y lo que parecía un detector de radiación. Lo más sorprendente es que se movía por las instalaciones con la familiaridad casual de alguien que ya había estado allí antes. Ray salió y la chica se quedó inmóvil como un ciervo atrapado en los faros. «Lo siento», dijo rápidamente, retrocediendo hacia la cerca. «No sabía que habría alguien aquí. ¿Puedo irme?» «Espera», llamó Ray. «Está bien, soy Ray Halpin. Este era el lugar de mi padre». La expresión de la chica cambió de miedo a curiosidad. ¿El doctor Halpin era su padre? «Soy Luna Martínez. Llevo viniendo aquí 2 años». «¿2 años? ¿Por qué?» Luna miró los cohetes, luego a Ray con un evidente debate interno. «Para mi proyecto de investigación, el doctor Halpin dijo que podía usar las instalaciones para mis cálculos siempre que no tocara nada importante. ¿Conocías a mi padre?» «No muy bien. Generalmente estaba trabajando cuando venía, pero me dejó medir los cohetes y me ayudó a comprender algunos de los principios de ingeniería». Ella levantó su tableta. «Estoy trabajando en mis solicitudes universitarias. Ingeniería aeroespacial en Caltech. Tu padre dijo que estos cohetes representaban algunas de las investigaciones de propulsión más avanzadas jamás intentadas». Ray la estudió con más cuidado. A pesar de su juventud, Luna hablaba de la ciencia de los cohetes con la confianza de alguien que entendía sistemas complejos. Su tableta mostraba lo que parecían ser sus propios cálculos y bocetos de diseño. «¿Qué sabes sobre sistemas de propulsión?», preguntó. «Más que la mayoría de la gente de mi edad, probablemente. Mi tío trabaja en la base de la Fuerza Aérea de Nellis y he estado obsesionada con los viajes espaciales desde que tenía 8 años». Luna dudó, luego pareció tomar una decisión. «El doctor Halpin era brillante, señor Halpin. Lo que fuera que estuviera trabajando aquí era revolucionario». Algo en su tono hizo que Ray prestara atención. «¿A qué te refieres?» «Las muestras de residuos de combustible que he analizado, los cálculos de empuje basados en las configuraciones del motor, nada de eso coincide con la tecnología de cohetes convencional. Las relaciones de eficiencia son imposibles a menos que...» Se detuvo. «¿A menos qué?» Luna lo miró con la intensidad seria de la juventud lidiando con conceptos adultos. «A menos que hubiera resuelto los problemas fundamentales que han limitado la propulsión de cohetes durante décadas. Los requisitos de densidad de energía, las relaciones de peso del combustible, los problemas de gestión térmica. El trabajo de tu padre sugiere que había encontrado soluciones que la mayoría de los científicos creen que aún están a décadas de distancia». Ray sintió que algo encajaba. Su padre no solo había estado escondiendo tecnología peligrosa, había estado sentado sobre avances que podrían haber impulsado la exploración espacial humana por generaciones. «¿Estarías dispuesta a ayudarme a entender algo de su investigación?», preguntó Ray. «Soy mecánico, no un científico de cohetes». Los ojos de Luna se iluminaron con el fuego de alguien a quien se le ofrece la oportunidad de explorar misterios genuinos. «¿Hablas en serio? ¿Me dejarías ver su investigación real?». Ray tomó una decisión que se sintió a la vez imprudente e inevitable. «Hay algo que necesito mostrarte». En el taller, la reacción de Luna a los documentos clasificados fue todo lo que Ray había esperado. Se movió a través de los dibujos técnicos como una erudita descubriendo manuscritos perdidos, su joven mente absorbiendo y procesando información con una velocidad que dejó a Ray sintiéndose intelectualmente antiguo. «Esto es increíble», susurró, estudiando el fragmento del plano. «Esto no es solo propulsión avanzada. Es un enfoque completamente nuevo para generar empuje. En lugar de reacciones químicas, estaba usando...». Hizo una pausa, leyendo con más cuidado. «Necesito más información para comprender el sistema completo. El resto está escondido en algún lugar».
dijo Ray. Él escribió que la clave está en mis recuerdos. Luna examinó el fragmento del plano con la atención sistemática de alguien entrenado en análisis científico. Después de varios minutos, levantó la vista con triunfo. Señor Halpin, hay algo aquí. Mire estas marcas a lo largo del borde. Ray siguió su dedo hasta unas pequeñas anotaciones que él había descartado como marcas de fabricación. Pero Luna tenía razón. Formaban un patrón, casi como un código. No es aleatorio, dijo. Estos símbolos se repiten en secuencias específicas. Su padre estaba dejando pistas. Mientras trabajaban juntos para documentar y analizar los fragmentos, Ray se sintió impresionado por la combinación de conocimiento técnico y pensamiento analítico de Luna. Ella abordaba los problemas con la paciencia metódica de una científica natural, pero su entusiasmo le recordó su propia emoción cuando aprendió a reconstruir motores. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Luna durante un descanso. «¿Por qué el Dr. Halpin vivió aquí solo? Podría haber estado enseñando en universidades, trabajando para la NASA de nuevo». Ray consideró cuánto revelar. Él pensó que su trabajo era demasiado peligroso para confiarlo a otras personas. Luna asintió como si esto tuviera perfecto sentido. Como Einstein con la bomba atómica, a veces los científicos tienen que elegir entre avanzar el conocimiento y proteger a la humanidad. Su referencia casual a uno de los mayores dilemas morales de la historia le recordó a Ray que estaba tratando con alguien mucho más sofisticado de lo que su edad sugería. Luna entendía que el conocimiento científico conllevaba un peso ético, que algunos descubrimientos venían con responsabilidades terribles. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Sarah. El banco volvió a llamar. «Quieren reunirse mañana. Nos estamos quedando sin tiempo». El mundo real irrumpió como una bofetada, recordándole a Ray que mientras jugaba con cohetes y tecnologías revolucionarias, su familia se enfrentaba a la ruina financiera. El contraste se sentía surrealista, rodeado de millones de dólares en bonos del gobierno e investigaciones invaluables mientras su esposa trabajaba turnos dobles para pagar los comestibles. «Tengo que irme», le dijo a Luna. «Pero, ¿estarías dispuesta a seguir trabajando en esto? Creo que mi padre habría querido que alguien como tú entendiera su investigación». La sonrisa de Luna era radiante de propósito. «Señor Halpin, he estado soñando con los viajes espaciales toda mi vida. Si el trabajo de su padre puede ayudar a la humanidad a llegar a las estrellas de forma segura, quiero ser parte de ello». Mientras Ray conducía de regreso a la ciudad, llevaba consigo una sensación de posibilidades que no había sentido en años. La pasión de Luna le recordó por qué la gente se convertía en ingenieros y científicos, no por dinero o reconocimiento, sino por la oportunidad de impulsar el conocimiento humano hacia nuevas fronteras. Pero debajo de la emoción había una creciente conciencia de que cada descubrimiento traía nuevas complicaciones. El legado de su padre no era solo dinero y tecnología, era la carga de elegir cómo se usaría esa tecnología. La habitación del motel se sentía estrecha después de los vastos espacios de la instalación del desierto. Sarah estaba sentada en la pequeña mesa rodeada de documentos financieros y papeles legales, mientras Jake caminaba inquieto entre la ventana y la puerta. El regreso de Ray trajo un alivio temporal a la tensión, pero él pudo ver en los ojos de Sarah que su situación se había vuelto más desesperada durante su ausencia. «El banco no extenderá el plazo», dijo ella sin preámbulos. «Tenemos 48 horas para poner el préstamo al día o nos embargarán el taller». Ray se hundió en la única silla de la habitación, sintiendo el peso de las elecciones imposibles. «¿Cuánto?» $37,000. La voz de Sarah estaba cuidadosamente controlada, pero él podía escuchar la tensión debajo de la compostura profesional de enfermera. Más penalizaciones y tarifas. Jake dejó de caminar. «Papá, esos bonos del taller, ¿no podríamos usar algunos de ellos?» «No es tan simple», dijo Ray, aunque ni él mismo estaba completamente seguro de por qué no lo era. Los bonos del gobierno eran legalmente suyos según el testamento y el abogado, pero las advertencias de su padre sobre la confianza y la responsabilidad resonaron en su mente como una alarma persistente. Sarah se inclinó hacia adelante. «Ray, he estado pensando en la carta de tu padre. Dijo que el dinero era legalmente tuyo. Podríamos resolver nuestros problemas inmediatos y aún tener recursos para resolver el panorama general». Antes de que Ray pudiera responder, sonó su teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número local que no reconocía. «Señor Halpin,
Soy Marcus Webb. Dirijo el desguace en Tonopah. Escuché que heredó el lugar de su padre. Ray puso el teléfono en altavoz. ¿Qué puedo hacer por usted, señor Webb? Es más bien lo que yo puedo hacer por usted. Su padre y yo teníamos un acuerdo. Yo vigilaba su propiedad cuando estaba fuera. Me aseguraba de que nadie molestara a su equipo. Pero hay algo que debe saber. Agentes federales han estado haciendo preguntas por el pueblo sobre su padre, sobre las instalaciones. Ray sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué tipo de preguntas? El tipo que sugiere que están interesados en lo que dejó atrás. Yo tendría cuidado con quién habla y sería muy cuidadoso con lo que podría estar planeando hacer con esa propiedad. Después de que Marcus colgó, la habitación quedó en silencio, excepto por el zumbido de la antigua unidad de aire acondicionado. Jake fue el primero en hablar. Agentes del gobierno. Papá, ¿en qué estaba involucrado exactamente el abuelo? Ray se encontró contándoles sobre Luna, sobre la tecnología de propulsión avanzada, sobre los fragmentos de planos que sugerían avances revolucionarios en la ciencia de los cohetes. Mientras hablaba, observó cómo la expresión de Sarah cambiaba de preocupación a fascinación y luego a preocupación. Entonces, esta tecnología, dijo ella con cuidado, podría usarse para la exploración espacial o armas, terminó Ray. Por eso desapareció. Eligió protegerla en lugar de permitir que se militarizara. Jake se sentó pesadamente en la cama. Y ahora es nuestra responsabilidad, nuestra oportunidad, corrigió Sarah en voz baja. Tu padre protegió esta tecnología durante 23 años. Quizás sea hora de que se use para los propósitos correctos. Ray estudió a su esposa, viendo en su expresión algo que casi había olvidado, la chispa de aventura que lo había atraído por primera vez, la voluntad de asumir riesgos calculados para objetivos importantes. Sarah siempre había sido práctica, pero también había sido valiente. A la mañana siguiente, Ray regresó a las instalaciones con un propósito diferente. En lugar de explorar al azar, comenzó una documentación sistemática de todo lo que su padre había dejado. Luna llegó poco después del amanecer, llevando una mochila llena de equipo científico y un cuaderno grueso con cálculos. He estado pensando en el código de los fragmentos de planos, dijo de inmediato. Creo que sé lo que tu padre estaba tratando de decirte. Llevó a Ray a una sección del taller que apenas había examinado. Una pared cubierta con cartas astronómicas y fotografías del cielo nocturno. Destacaba un mapa detallado de la constelación Casiopea, con varias estrellas marcadas y numeradas. Mira esto, dijo Luna, señalando anotaciones junto a estrellas específicas. Estos números corresponden a las secuencias de código en los fragmentos de planos. Tu padre estaba usando coordenadas estelares como clave de cifrado. Ray sintió que las piezas encajaban. En su mente, dijo, la clave estaba en mis recuerdos, en las historias que me contó sobre las estrellas. ¿Qué historias? Ray cerró los ojos, remontándose a través de décadas de sentimientos complicados a los pocos buenos recuerdos de su padre. Solía decir que Casiopea era una reina castigada por su vanidad, pero que las estrellas recordaban su belleza, que a veces las cosas más importantes están escondidas a plena vista. El entusiasmo de Luna era contagioso mientras cotejaba las coordenadas estelares con las anotaciones de los planos. Después de una hora de cálculos, levantó la vista con triunfo. Señor Halpin, creo que sé dónde están escondidos el resto de los planos. Ella lo llevó al hangar principal donde el cohete más grande se alzaba como un monumento plateado. Usando su tableta para calcular ángulos basados en las coordenadas estelares, Luna guió a Ray a una sección específica de la base del cohete. Escondida detrás de lo que parecía ser un panel estructural, había una cerradura sofisticada, no mecánica, sino electrónica, que requería una secuencia numérica específica. Las coordenadas, dijo Luna sin aliento. Intenta introducir las coordenadas estelares de Casiopea. Las manos de Ray temblaron ligeramente mientras introducía los números. La cerradura se abrió con un suave clic, revelando una cámara dentro de la base del cohete. Dentro había un contenedor sellado que contenía lo que parecía ser la documentación técnica completa del sistema de propulsión de su padre. Cientos de páginas de planos, resultados de pruebas y proyecciones teóricas. Pero también había algo más, un componente prototipo diferente a todo lo que Ray había visto. Era aproximadamente cilíndrico, del tamaño de una lata de café, pero zumbaba con una energía sutil
y parecía doblar la luz alrededor de sus bordes de maneras que dolía mirar directamente. Jesús, susurró Luna. ¿Es esa la unidad de propulsión real? Ray dijo leyendo de la documentación adjunta. Un prototipo funcional del sistema completo. Las implicaciones los golpearon a ambos simultáneamente. Esto no era solo investigación teórica. Era un dispositivo funcional capaz de generar la propulsión revolucionaria que su padre había desarrollado. En las manos adecuadas, podría revolucionar los viajes espaciales. En las manos equivocadas, podría arrasar ciudades. La voz de Luna era apenas audible. Señor Halpin, ¿qué vamos a hacer? Antes de que Ray pudiera responder, escucharon vehículos acercándose afuera, múltiples motores, orugas pesadas que sugerían un transporte oficial en lugar de civil. A través de las ventanas del hangar, pudieron ver CU negros formando un perímetro alrededor de las instalaciones. Ray selló rápidamente el contenedor y su precioso contenido de vuelta en la base del cohete, pero sabía que era demasiado tarde. Los agentes del gobierno de los que Marcus había advertido los habían encontrado, y las elecciones fáciles, si alguna vez las hubo, se habían ido para siempre. Mantened la calma, le dijo a Luna, aunque su propio corazón latía con fuerza. Dejadme hablar a mí. Mientras los agentes federales rodeaban el hangar, Ray se dio cuenta de que los 23 años de soledad de su padre habían terminado. El secreto que el Dr. Edmund Halpin había muerto protegiendo estaba a punto de convertirse en responsabilidad de un mecánico de coches fracasado, un genio adolescente y una familia que intentaba desesperadamente sobrevivir en un mundo que de repente se había vuelto mucho más complicado de lo que cualquiera de ellos había imaginado. La agente Patricia Coleman no era lo que Ray había esperado de una investigadora federal. Mujer de unos 40 años, vestida profesionalmente, pero no intimidante. Hablaba con la cortesía mesurada de alguien acostumbrado a tratar con civiles que se habían topado con asuntos más allá de su comprensión. Su equipo permaneció afuera mientras ella entraba sola al hangar, un gesto que Ray interpretó como confianza o una estrategia psicológica calculada. Señor Halpin, soy la agente Coleman de la Oficina de Seguridad Nuclear del Departamento de Energía. Entendemos que usted ha heredado las instalaciones de investigación de su padre. Ray mantuvo la voz firme. He heredado una propiedad, sí. ¿Qué puedo hacer por usted? La sonrisa de Coleman fue cortés pero firme. Su padre estuvo involucrado en investigación clasificada antes de su jubilación. Necesitamos asegurarnos de que cualquier material que dejó esté debidamente asegurado. ¿Jubilado? Luna habló antes de que Ray pudiera detenerla. El Dr. Halpin no se jubiló. Desapareció porque Ray le lanzó una mirada de advertencia, pero la atención de Coleman ya estaba centrada en la adolescente con agudo interés. ¿Y ustedes? Luna Martínez. Estoy estudiando ingeniería aeroespacial. ¡Qué fascinante!, dijo Coleman en un tono que sugería que no era fascinante en absoluto. Señor Halpin, necesitaremos realizar un inventario completo de las instalaciones por motivos de seguridad nacional. ¿Lo entiende? Ray sintió que el diario personal de su padre le quemaba en el bolsillo de la chaqueta, la confesión manuscrita que había encontrado esa mañana, explicando exactamente por qué Edmund Halpin había elegido el exilio sobre la colaboración. Las palabras de su padre resonaron en su mente. Querían que perfeccionara el potencial de destrucción. Cuando me negué a militarizar el trabajo de mi vida, dejaron claro que el patriotismo y la cooperación no eran conceptos opcionales. Me gustaría ver una orden, dijo Ray en voz baja. La expresión de Coleman no cambió, pero algo se movió en el aire entre ellos. Señor Halpin, espero que podamos manejar esto de manera cooperativa. Su padre firmó acuerdos que transferían la propiedad de ciertas investigaciones al gobierno tras su muerte. Entonces no debería tener problemas para presentar la documentación legal. Por primera vez, Coleman pareció un poco menos segura. La documentación está en proceso. Mientras tanto, agradeceríamos su cooperación voluntaria. Y si no me ofrezco voluntariamente, entonces obtendremos las órdenes judiciales necesarias y regresaremos con un equipo completo, lo que sería mucho más perjudicial para su familia, me imagino. La amenaza fue entregada con cortesía profesional, pero era inconfundiblemente una amenaza. Ray pensó en el ultimátum de Sarah esperando en el motel, en el fondo universitario de Jake, que nunca se había recuperado de los fracasos anteriores de Ray, en el taller de automóviles que sería embargado en 24 horas.
Necesito tiempo para considerar esto, dijo Ray. Coleman asintió como si hubiera esperado esta respuesta. 2 horas, señor Halpin. Luego necesitaremos acceso a las instalaciones, con o sin su cooperación. Después de que los agentes se marcharon, Luna permaneció en silencio durante un largo rato, mirando el cohete que ocultaba el secreto más importante de su padre. Van a llevárselo todo, ¿verdad? Dijo finalmente. Quizás, probablemente. Ray se sentía agotado por posibilidades que no podía comprender del todo. Luna, deberías mantenerte al margen de esto. Tienes un futuro en ingeniería aeroespacial, y involucrarte en lo que sea que se convierta esto podría arruinarlo. La respuesta de Luna lo sorprendió por su intensidad. Señor Halpin, ¿sabe por qué quiero estudiar exploración espacial? Ray negó con la cabeza. Mi hermano pequeño murió de leucemia cuando yo tenía 12 años. Los médicos dijeron que el tipo de investigación que podría haberlo salvado requiere entornos de microgravedad, experimentos que solo pueden realizarse en el espacio. La voz de Luna era firme pero apasionada. La tecnología de su padre podría hacer que la investigación espacial sea asequible y rutinaria. Podría salvar vidas, avanzar el conocimiento humano, abrir posibilidades que aún no podemos ni imaginar. O podría convertirse en el arma más devastadora jamás creada, solo si lo permitimos. Luna lo miró con la determinación intrépida de alguien que ya había perdido lo que más quería proteger. Tu padre eligió esconder esta tecnología en lugar de permitir que se usara indebidamente. Pero quizás haya una tercera opción: asegurarse de que se use para los propósitos correctos. El teléfono de Ray vibró con un mensaje de texto de Sarah. Fecha límite adelantada. El banco quiere el pago esta noche o embargará mañana por la mañana. La presión imposible de la crisis financiera inmediata versus la responsabilidad moral a largo plazo hizo que Ray se sintiera como si lo estuvieran partiendo por la mitad. Cada minuto que pasaba lidiando con preguntas cósmicas sobre el futuro de la humanidad era un minuto más cerca de perder el taller de automóviles, los ingresos de su familia y cualquier oportunidad de brindarle a Jake oportunidades universitarias. Tengo que irme, le dijo a Luna. Mi esposa me está esperando, señor Halpin, dijo Luna mientras él llegaba a la puerta. Decida lo que decida sobre el gobierno, prométame que no entregará el trabajo de su padre sin comprender lo que significa. Algunos descubrimientos son demasiado importantes para dejárselos a personas que solo ven las aplicaciones inmediatas. El viaje de regreso a Tonopah le dio tiempo a Ray para pensar, pero pensar solo complicaba más las cosas. El diario de su padre había revelado a un hombre dividido entre la ambición científica y la responsabilidad ética. Alguien que, en última instancia, había elegido el aislamiento sobre el compromiso. Pero Edmund Halpin no tenía una familia con dificultades que dependiera de él para su supervivencia básica. En el motel, Sarah lo esperaba con una expresión que Ray reconoció, la mirada de alguien que había llegado al límite de su paciencia con la incertidumbre. El gerente del banco llamó, dijo ella. Aceptarán $35,000 esta noche para detener el embargo. Ray, tenemos que tomar una decisión. Jake levantó la vista de su computadora portátil. Papá, he estado investigando esos bonos del gobierno que encontramos. Son legítimos y valen exactamente lo que parecen valer. Podríamos cobrar lo suficiente para salvar el taller y aún nos quedarían millones. No se trata del dinero, dijo Ray, aunque incluso mientras hablaba, se dio cuenta de lo hueco que sonaba eso para una familia que se enfrentaba a la falta de vivienda. Sarah se puso de pie y Ray pudo ver años de frustración acumulada en su postura. Entonces, ¿de qué se trata, Ray? Tu padre lleva una semana muerto. Sean cuales sean los secretos que protegía, no lo protegieron de morir solo en el desierto. Él estaba protegiendo al mundo de una tecnología que podría ser militarizada. ¿Y qué hay de proteger a su familia de la pobreza? ¿Qué hay de proteger a su hijo de crecer sintiéndose abandonado? La voz de Sarah llevaba el peso de décadas de resentimiento cuidadosamente controlado. Tu padre tomó sus decisiones, Ray. Ahora tú tienes que tomar las tuyas. La verdad golpeó a Ray como un golpe físico. Sarah no solo estaba hablando de la crisis financiera inmediata. Estaba hablando de un patrón que había definido su matrimonio. La tendencia de Ray a perseguir posibilidades abstractas mientras descuidaba responsabilidades concretas. Dame hasta mañana por la mañana, dijo Ray. Un día más para averiguar qué es lo correcto. Sarah estudió su rostro durante un largo momento.
Un día, Ray, pero mañana por la noche o cobramos esos bonos y salvamos nuestra vida juntos, o me llevo a Jake de regreso a Phoenix y pido el divorcio. El ultimátum pendía en el aire como un arma cargada. Ray se dio cuenta de que el último regalo de su padre podría costarle todo lo que le importaba, no porque la tecnología fuera peligrosa, sino porque la carga de protegerla era algo que Ray no era lo suficientemente fuerte como para llevar mientras seguía siendo el esposo y padre que su familia necesitaba. Esa noche, Ray yacía despierto mirando las estrellas del desierto a través de la ventana del motel, preguntándose si estaba a punto de repetir el error de su padre de elegir principios abstractos sobre las personas que lo amaban. Ray llegó a las instalaciones antes del amanecer, esperando encontrar claridad en el silencio del desierto. En cambio, encontró a Jake sentado junto al cohete más grande, bebiendo café de un termo y mirando el cielo que se iluminaba gradualmente. ¿Tampoco podías dormir?, preguntó su hijo. Ray se sentó a su lado en la plataforma de concreto, aceptando la taza de café ofrecida. Durante varios minutos, observaron cómo el sol pintaba las montañas en tonos dorados y rojos. Sigo pensando en lo que dijiste ayer, dijo Jake finalmente, sobre el abuelo eligiendo el mundo sobre su familia. No quise decir, sí, lo hiciste y tenías razón. La voz de Jake tenía una madurez que le recordaba a Ray incómodamente a sí mismo a los 25 años, ya asumiendo demasiada responsabilidad. Pero me he estado preguntando si quizás él también pensó que estaba eligiendo a su familia, protegiéndonos de las consecuencias de lo que había creado. Ray lo consideró. El diario de su padre había estado lleno de angustia por las posibles aplicaciones militares de su trabajo. Armas que podrían arrasar ciudades. Sistemas de propulsión que podrían entregar cargas devastadoras en cualquier parte de la Tierra en cuestión de horas. Quizás, dijo Ray, pero eso no cambia el hecho de que me dejó sintiendo que nunca fui lo suficientemente bueno, nunca lo suficientemente inteligente como para entender lo que era realmente importante. Papá, la voz de Jake era suave pero firme. Sabes que eso ya no es cierto, ¿verdad? Has pasado los últimos 3 días entendiendo tecnología que la mayoría de la gente ni siquiera podría comprender. El abuelo te dejó esto porque sabía que podías manejarlo. Antes de que Ray pudiera responder, Luna llegó en su bicicleta, pedaleando con fuerza por el suelo del desierto con su mochila rebotando. Se detuvo bruscamente a su lado, sin aliento y emocionada. Señor Halpin, he estado trabajando en los cálculos de propulsión toda la noche. Creo que entiendo lo que su padre realmente logró. Sacó su tableta, mostrando modelos matemáticos complejos y cálculos de energía que hicieron girar la cabeza de Ray. No es solo propulsión avanzada, dijo. Es generación de energía limpia. Los mismos principios que crean empuje pueden usarse para generar electricidad con casi ningún impacto ambiental. Su padre no solo inventó un mejor motor de cohete, resolvió la crisis energética. Ray sintió el peso de las implicaciones asentarse sobre sus hombros como una manta de plomo. Viajes espaciales revolucionarios, energía limpia y armas de destrucción sin precedentes. Todo contenido en el prototipo escondido dentro del cohete detrás de ellos. Luna, hay algo que debes saber, dijo Ray. Los agentes del gobierno regresarán hoy. Quieren todo lo que mi padre dejó. La expresión de Luna se endureció con sorprendente determinación. Entonces tenemos que asegurarnos de que no lo consigan. Al menos no todo. ¿A qué te refieres? Tu padre fue lo suficientemente inteligente como para esconder los planos completos. Quizás también fue lo suficientemente inteligente como para esconder copias de seguridad. Luna hizo un gesto hacia los cohetes más pequeños esparcidos por las instalaciones. Deberíamos revisar cada uno de ellos. Jake se puso de pie, energizado por la posibilidad de acción. Tiene razón, papá. Si hay varias copias, tendríamos influencia. Opciones. El teléfono de Ray sonó antes de que pudiera responder. La voz de Sarah era tensa por el pánico controlado. Ray, hay un problema. Alguien irrumpió en nuestra casa anoche. No se llevaron nada de valor, pero revisaron todos los papeles de tu padre, tu oficina, todo lo relacionado con la herencia. Ray sintió hielo en sus venas. ¿Estás a salvo? Estoy en el hospital. Llegué temprano a mi turno y me enteré del robo por nuestra vecina. Ray, esto no es aleatorio. Alguien está buscando algo específico. Después de colgar, Ray compartió la noticia con Jake y Luna. Las implicaciones eran claras.
Cualquier juego que pensaran que estaban jugando había escalado más allá de su control. Necesitamos movernos rápido, dijo Luna. Si están buscando en tu casa, se están desesperando. Las siguientes 2 horas fueron una frenética búsqueda del tesoro por las instalaciones. La intuición de Luna resultó correcta. Edmund Halpin había sido meticuloso en la creación de redundancias. Encontraron discos duros cifrados escondidos en los sistemas de guía de 3 cohetes diferentes, documentación de respaldo sellada en contenedores impermeables enterrados debajo de las plataformas de lanzamiento y, lo más importante, un segundo componente prototipo oculto en el sistema de ventilación del taller. Pero el descubrimiento más significativo se produjo cuando Jake, explorando el equipo de comunicación de las instalaciones, encontró una conexión activa a un servidor seguro. Papá, el abuelo todavía estaba subiendo datos hasta la semana antes de morir, dijo Jake, mirando la terminal de la computadora. Ha estado manteniendo copias de seguridad remotas de todo. Luna se inclinó sobre su hombro, leyendo los directorios de archivos. No solo los mantenía, los ha estado compartiendo. Mira estos registros de acceso. Alguien más ha estado revisando su investigación. Ray estudió la pantalla, reconociendo parte de la terminología técnica, pero no las implicaciones. ¿Quién? Los dedos de Luna volaron sobre el teclado, trazando rutas digitales que llevaron a una revelación asombrosa. Universidades, agencias espaciales internacionales, instituciones de investigación en 12 países diferentes. Tu padre ha estado distribuyendo cuidadosamente su investigación a personas que la usarían con fines pacíficos. Estaba creando una red de seguridad. Ray se dio cuenta de que si el gobierno de los AEUU intentaba militarizar su trabajo, otros científicos ya tendrían acceso a las aplicaciones pacíficas. Jake abrió otro directorio. Mira esto. Ha estado en contacto con alguien de la Estación Espacial Internacional. Han estado planeando misiones de prueba utilizando su tecnología de propulsión. La imagen que surgió fue la de un hombre que no solo había escondido tecnología peligrosa, sino que había pasado 2 décadas orquestando cuidadosamente su liberación a personas comprometidas a usarla para el beneficio de la humanidad. Edmund Halpin no había sido un ermitaño. Había sido el director de una conspiración científica global dedicada a la exploración espacial pacífica. La voz de Luna estaba llena de asombro. Tu padre estaba jugando un juego más largo de lo que cualquiera se dio cuenta. No solo protegía la tecnología, se aseguraba de que eventualmente se usara correctamente. Ray sintió que algo cambiaba en su comprensión de las elecciones de su padre. Edmund no había abandonado a su familia por egoísmo u obsesión. Había sacrificado sus relaciones personales para servir como guardián del futuro de la humanidad en el espacio. La pregunta ahora, dijo Jake, es ¿qué hacemos con lo que hemos aprendido? Antes de que nadie pudiera responder, escucharon vehículos acercándose de nuevo, pero esta vez el sonido era diferente, más pesado, más numeroso, y acompañado del distintivo zumbido de los rotores de helicópteros. A través de las ventanas del hangar, pudieron ver un convoy de vehículos militares rodeando las instalaciones, mientras 2 helicópteros sobrevolaban. El plazo de 24 horas de la agente Coleman aparentemente había sido optimista. Esta vez no se arriesgan, observó Luna con sorprendente calma. Ray tomó una decisión que se sintió a la vez inevitable y aterradora. Luna, Jake, hay un túnel de servicio que va del taller a la carretera principal. Tomad el prototipo de respaldo y los discos cifrados. Llevadlos a alguien que pueda continuar el trabajo de mi padre. ¿Y tú?, preguntó Jake. Voy a ganaros tiempo y voy a asegurarme de que la agente Coleman entienda exactamente lo que está tratando de confiscar. Luna le apretó el brazo. Señor Halpin, tenga cuidado. Algunas personas ven la tecnología revolucionaria y solo piensan en poder y control. Y algunas personas, respondió Ray, pensando en las décadas de cuidadosa planificación de su padre, pasan toda su vida asegurándose de que eso no suceda. Mientras Jake y Luna desaparecían en el túnel de servicio con los componentes más críticos del legado de Edmund Halpin, Ray caminó hacia la entrada del hangar para enfrentar lo que viniera después. Por primera vez en su vida, se sintió digno de ser el hijo del Dr. Edmund Halpin, no porque entendiera la ciencia, sino porque entendía la responsabilidad. El disco duro cifrado en la mochila de Luna contenía más que tecnología de propulsión revolucionaria. Contenía el verdadero regalo de su padre,
La prueba de que algunos descubrimientos son demasiado importantes para ser controlados por un solo gobierno o corporación y que el futuro de la exploración espacial humana pertenece a toda la humanidad, no solo a aquellos con el poder de militarizar los sueños. Ray salió del hangar con las manos visibles, caminando lentamente hacia el perímetro militar que había transformado las instalaciones de su padre en algo parecido a una zona de guerra. La agente Coleman estaba junto a un vehículo de comando, hablando por radio con la eficiencia concisa de alguien que coordinaba una operación importante. Señor Halpin, llamó ella mientras se acercaba. Espero que haya reconsiderado nuestra conversación. Lo he hecho, dijo Ray, pero primero hay algo que necesita escuchar. Sacó el dispositivo de grabación de audio del bolsillo de su chaqueta, el último componente del legado de su padre que Luna había descubierto escondido en el sistema de guía del cohete principal. La voz de Edmund Halpin, grabada semanas antes de su muerte, había estado esperando exactamente este momento. Coleman hizo un gesto a su equipo para que mantuvieran sus posiciones, pero se acercó a Ray con una curiosidad cansada. ¿Qué es? Ray activó el dispositivo y la voz familiar de su padre llenó el aire del desierto con claridad cristalina. Si estás escuchando esta grabación, entonces el gobierno finalmente ha encontrado mis instalaciones y mi hijo ha heredado una carga que pasé 23 años tratando de resolver. Agente Coleman. Y sí, sé que serás tú, Patricia. Ha llegado el momento de la honestidad completa sobre el proyecto Ícaro y por qué elegí el exilio sobre la colaboración. La compostura profesional de Coleman se rompió visiblemente. ¿Cómo pudo él? He estado monitoreando las comunicaciones gubernamentales durante 2 décadas. Patricia, sé sobre la fuerza de tarea que has estado liderando, los protocolos de búsqueda, las reuniones clasificadas donde mi nombre aparece en listas de amenazas a la seguridad nacional. Pero, lo que es más importante, sé sobre las aplicaciones de armas que tu departamento ha estado desarrollando basándose en la investigación incompleta que recuperaste cuando desaparecí. Ray observó atentamente el rostro de Coleman mientras la voz de su padre continuaba, cada palabra elegida con precisión para un impacto máximo. Lo que no sabes es que la tecnología que has estado tratando de militarizar es fundamentalmente incompleta. Deliberadamente, el sistema de propulsión requiere un componente estabilizador que nunca incluí en la investigación original. Sin él, cualquier intento de construir armas basándose en mi trabajo resultará en un fallo catastrófico. Las implicaciones golpearon a Ray como un golpe físico. Su padre no solo había escondido tecnología peligrosa, la había saboteado, asegurándose de que cualquiera que intentara militarizar los planes incompletos se enfrentaría al desastre. Pero esto es lo que quiero que entiendas, Patricia. La tecnología completa, la versión que realmente podría revolucionar los viajes espaciales y la generación de energía limpia, también existe. Y durante los últimos 20 años, la he estado compartiendo sistemáticamente con instituciones de investigación internacionales, comprometidas con aplicaciones pacíficas. La radio de Coleman crepitó con comunicaciones urgentes de los líderes de su equipo, pero ella los ignoró, concentrada por completo en la grabación. La Agencia Espacial Europea ha estado probando mis prototipos de propulsión durante 18 meses. Los japoneses están incorporando mis sistemas de generación de energía en su nave espacial de próxima generación. La Estación Espacial Internacional ha aprobado 3 misiones utilizando mi tecnología con fines puramente científicos. Lo que te estoy diciendo, agente Coleman, es que llegas tarde. Las aplicaciones pacíficas ya están siendo desarrolladas por personas que nunca permitirán que se militaricen. Ray sintió que las piezas de la estrategia de su padre cristalizaban en su mente. Edmund Halpin no se había estado escondiendo del gobierno. Había estado orquestando una cuidadosa liberación de su tecnología para asegurar que nunca pudiera ser controlada por una sola nación u organización militar. Mi hijo Ray es ahora el propietario legal de mi investigación y el custodio de mis decisiones, pero también es algo que yo nunca fui. Un hombre que entiende que la familia es lo primero, que las relaciones humanas importan más que los principios abstractos. Espero que encuentre una manera de honrar tanto el potencial de las tecnologías como a las personas que lo aman. La grabación se detuvo y Ray pudo escuchar la respiración de su padre,
El peso de 2 décadas de aislamiento, audible en el silencio. Patricia, tienes que tomar una decisión. Puedes confiscar lo que hay aquí y pasar la próxima década tratando de aplicar ingeniería inversa a una tecnología incompleta mientras el resto del mundo avanza con los sistemas completos. O puedes reconocer que el futuro de la exploración espacial pertenece a la humanidad, no a las ambiciones militares de un solo gobierno. Cuando la grabación terminó, el silencio del desierto se sintió profundo. Coleman permaneció inmóvil durante varios segundos, procesando revelaciones que habían alterado fundamentalmente el panorama estratégico que creía comprender. La investigación incompleta que mencionó, dijo finalmente. Nuestro programa de desarrollo de armas ha estado construyendo fracasos durante 20 años, confirmó Ray. Mi padre lo diseñó así. La radio de Coleman estalló en un parloteo urgente mientras sus equipos informaban de los hallazgos de su búsqueda en las instalaciones. Pero Ray pudo ver en su expresión que la situación táctica había pasado a un segundo plano frente a implicaciones mayores. Ella seguía calculando. Señor Halpin, entiende que esto no cambia la naturaleza clasificada del trabajo de su padre. Las implicaciones para la seguridad nacional se han resuelto al poner la tecnología a disposición de todos los comprometidos con el uso pacífico, interrumpió Ray. Agente Coleman, mi padre pasó 2 décadas planeando esta conversación. Sabía que vendría usted eventualmente y quería que entendiera que el juego cambió hace mucho tiempo. Ray sacó su teléfono y le mostró a Coleman un mensaje que había llegado 1 hora antes. Una comunicación del Dorsera Chen de la Estación Espacial Internacional, confirmando que Luna había transmitido con éxito las especificaciones completas del sistema de propulsión al consorcio de investigación que su padre había estado apoyando en secreto. La tecnología ya está en manos de personas que la usarán para avanzar en la exploración espacial humana, no para construir armas, dijo Ray. La pregunta ahora es si Estados Unidos quiere ser parte de ese futuro o quiere seguir persiguiendo aplicaciones militares de una investigación incompleta. Coleman estudió el mensaje, su formación profesional en conflicto con la realidad de una situación que había evolucionado mucho más allá de sus parámetros operativos. Señor Halpin, ¿qué propone exactamente? Ray sintió la sabiduría de su padre fluyendo a través de él, la comprensión de cómo convertir el conflicto en colaboración. Propongo que, en lugar de confiscar el trabajo de mi padre, me ayude a establecer una fundación de investigación dedicada a la exploración espacial pacífica. Una asociación público-privada que garantice la participación estadounidense en la próxima generación de tecnología espacial, manteniendo los estándares éticos que mi padre murió protegiendo. Por primera vez desde su llegada, Coleman pareció genuinamente sorprendida. ¿Se ofrece a trabajar con nosotros? Me ofrezco a honrar la visión de mi padre mientras protejo el futuro de mi familia. La tecnología existe, agente Coleman. Va a transformar la exploración espacial, participe el gobierno de o no. La cuestión es si Estados Unidos quiere liderar esa transformación o verla desde la barrera. Coleman activó su radio hablando en códigos que Ray no entendía, pero que indicaban claramente un cambio fundamental en el estado operativo. Alrededor de las instalaciones, pudo ver a sus equipos recibiendo nuevas instrucciones, las armas bajadas, la postura militar relajándose en algo más parecido a una misión diplomática. Señor Halpin, dijo Coleman, voy a tener que hacer algunas llamadas a Washington. Esta conversación ha excedido mi autoridad para negociar. Tómese todo el tiempo que necesite, respondió Ray. Pero entienda que la tecnología de mi padre ya está cambiando el mundo. La única pregunta es si vamos a ser parte de ese cambio o víctimas de él. Mientras Coleman se alejaba para coordinarse con sus superiores, Ray sintió que su teléfono vibraba con un mensaje de texto de Sarah. El banco aceptó un pago parcial. El taller está a salvo por ahora. Vengo a Nevada para ver lo que encontraste. Por primera vez en días, Ray sonrió. El último regalo de su padre no había sido dinero o tecnología. Había sido la demostración de que algunos problemas solo podían resolverse pensando más allá del interés propio inmediato para considerar las necesidades más grandes de la humanidad. El dispositivo de grabación de audio yacía cálido en su palma, conteniendo la voz de su padre, diciendo verdades que habían tardado 23 años de aislamiento en comprenderse completamente.
Edmund Halpin había elegido el exilio no por egoísmo, sino por amor. Amor por su familia, amor por la humanidad y amor por el sueño de la exploración espacial pacífica. Ahora era el turno de Ray de elegir, pero a diferencia de su padre, no tendría que elegir solo. Sarah llegó a Nevada con Jake al atardecer, conduciendo la vieja camioneta de Ray, cargada con documentos legales, estados financieros y una determinación que irradiaba de ella como calor. También había traído refuerzos. Harold Brennan, el abogado de Edmund, y la doctora María Santos, una colega del hospital que también resultó ser una exabogada de patentes especializada en tecnología aeroespacial. Ray los recibió en la entrada de las instalaciones, donde el equipo de la agente Coleman había establecido lo que parecía más un campamento diplomático que una operación militar. La transformación había sido notable. Dentro de las 6 horas de las revelaciones de Ray, la respuesta federal había pasado de la confiscación a la negociación. Esto no es lo que esperaba, dijo Sarah, observando la mezcla de vehículos gubernamentales, equipo científico y lo que parecía ser un centro de comando móvil. Las cosas se complicaron, admitió Ray, pero complicado en el buen sentido, creo. Luna apareció del taller con una tableta cargada con documentación técnica y una expresión de emoción apenas contenida. En las últimas horas, había estado sirviendo como traductora técnica de Ray, ayudándolo a comprender todas las implicaciones de la investigación de su padre mientras preparaba la documentación para las negociaciones futuras. Señora Halpin, dijo Luna, el padre de su esposo era un genio, no solo científica, sino estratégicamente. Pasó 20 años orquestando la transferencia de tecnología más sofisticada de la historia. La doctora Santos, una mujer pequeña con cabello plateado y ojos agudos, estudió las instalaciones con interés profesional. Señor Halpin, he revisado los documentos técnicos preliminares que me envió su abogado. Si estas especificaciones son precisas, estamos ante una tecnología que podría revolucionar múltiples industrias. No podría, corrigió Harold Brennan, sacando una gruesa carpeta de comunicaciones internacionales. Ya lo está haciendo. El Dr. Halpin aparentemente mantuvo correspondencia con instituciones de investigación de todo el mundo. Las aplicaciones pacíficas de su tecnología ya se están desarrollando en 3 continentes. La agente Coleman se acercó a su grupo con el andar mesurado de alguien que había pasado la tarde en acaloradas conversaciones con sus superiores. Señor Halpin, he sido autorizada para discutir un acuerdo de asociación formal. Washington está muy interesado en su propuesta para una fundación de investigación. Sarah dio un paso adelante con la protección instintiva de alguien que había visto a su familia luchar durante años. Agente Coleman, antes de discutir asociaciones, quiero entender exactamente a qué se le pide a mi esposo que se comprometa. El respeto de Coleman por Sarah fue inmediatamente evidente. Señora Halpin, su esposo ha heredado una investigación que podría avanzar la exploración espacial en décadas al tiempo, que proporciona soluciones de energía limpia para la Tierra, pero también ha heredado la responsabilidad de garantizar que esa tecnología no sea militarizada. Y la posición del gobierno está evolucionando, admitió Coleman. Hace 6 horas estábamos aquí para confiscar materiales clasificados. Ahora estamos discutiendo cómo garantizar el liderazgo estadounidense en tecnología espacial pacífica, honrando al mismo tiempo las restricciones éticas del padre de su esposo. Jake había estado documentando discretamente todo con su teléfono, abordando la situación con la atención sistemática al detalle que había heredado de ambos padres. Agente Coleman, ¿qué tipo de asociación estamos discutiendo? ¿Estructura legal? ¿Financiación? ¿Supervisión? Coleman sacó una tableta que mostraba organigramas y proyecciones financieras que sugerían que su tarde había sido muy productiva. Una fundación híbrida público-privada financiada conjuntamente por contratos gubernamentales e inversión privada. Su padre serviría como director técnico con supervisión de una junta internacional de científicos comprometidos con aplicaciones pacíficas. El Dr. Santos se inclinó con interés. ¿Supervisión internacional? Eso es inusual para las asociaciones gubernamentales. Estas son circunstancias inusuales, respondió Coleman. La investigación del Dr. Halpin ya tiene un alcance internacional. Podemos participar en esa realidad o ser excluidos de ella.
Ray estudió los acuerdos preliminares que Coleman le presentó, viendo marcos legales que equilibraban la seguridad financiera de su familia con la protección de los principios éticos de su padre. Pero la complejidad era abrumadora. Derechos de patente, tecnología, licencias, tratados internacionales y mecanismos de supervisión que requerirían abogados y científicos para interpretar. Esto es mucho que procesar, dijo. Y todavía está el problema inmediato de nuestra situación financiera en casa. Sarah le tocó el brazo. Ray, Harold se encargó de eso esta tarde. Usamos algunos de los bonos del gobierno para saldar el préstamo bancario. El taller está a salvo. Ray sintió que un peso se le quitaba de los hombros que había estado cargando durante tanto tiempo. Había olvidado lo que se sentía respirar libremente. ¿Cuánto usamos? $50,000, dijo Harold. De activos por valor de aproximadamente 47 millones, sus preocupaciones financieras inmediatas ahora son manejables. La tableta de Luna sonó con un mensaje entrante que la hizo jadear de emoción. Señor Halpin, esto es de la doctora Chen de la Estación Espacial Internacional. Han probado con éxito una versión a pequeña escala del sistema de propulsión de su padre. Funciona exactamente como predijeron sus cálculos. Las implicaciones los golpearon a todos simultáneamente. Esto ya no era teórico. La tecnología de Edmund Halpin ya estaba operando en el espacio, demostrando su viabilidad para la exploración pacífica, mientras demostraba que la transferencia técnica que su padre había orquestado era irreversible. La radio de Coleman crepitó con comunicaciones urgentes de Washington. Después de una breve conversación en jerga técnica, se volvió hacia el grupo con una expresión que mezclaba frustración y admiración. Aparentemente, otros 3 gobiernos acaban de anunciar su intención de incorporar la tecnología del Dr. Halpin a sus programas espaciales. El gato, como dicen, está completamente fuera de la bolsa. Ray sintió una extraña mezcla de orgullo y aprehensión. La cuidadosa orquestación de su padre de la tecnología global compartida había tenido éxito más allá de lo que Edmund podría haber imaginado, pero el éxito trajo nuevas presiones y responsabilidades. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Sarah. Coleman consultó su tableta, desplazándose por lo que parecían ser directivas que evolucionaban rápidamente de múltiples agencias gubernamentales. Ahora avanzamos con la comprensión de que esta tecnología se desarrollará con o sin la participación estadounidense. La pregunta es si lideramos ese desarrollo o lo seguimos. La doctora Santos había estado revisando discretamente documentos legales en su propia tableta. Señor Halpin, la estructura de la fundación que propone la agente Coleman proporcionaría recursos financieros sustanciales para su familia al tiempo que garantizaría que la tecnología se desarrolle de manera responsable, pero también significaría un escrutinio público y una participación gubernamental continua en sus vidas. Ray miró a Sarah, viendo en sus ojos la misma consideración cuidadosa que ella aplicaba a las decisiones médicas importantes en el hospital. Estaba sopesando los riesgos y beneficios con la habilidad práctica de alguien acostumbrado a las decisiones de vida o muerte. Hay otra opción, dijo Luna en voz baja. Podríamos rechazar la asociación gubernamental y trabajar directamente con el Consorcio de Investigación Internacional que estableció su padre. Varias universidades han ofrecido financiar la fundación de forma privada. Jake sacó proyecciones financieras en su teléfono. La vía privada nos daría más control, pero menos seguridad. La asociación gubernamental significa una financiación constante, pero supervisión política. Ray se encontró pensando en las décadas de cuidadosa planificación de su padre. La forma en que Edmund había anticipado este momento exacto y preparado múltiples caminos a seguir. Pero su padre había trabajado solo mientras Ray tenía algo que Edmund había sacrificado: apoyo familiar y relaciones de colaboración. Quiero convocar una reunión familiar, dijo Ray. Solo nosotros. Antes de comprometernos con cualquier cosa, quiero asegurarme de que todos nos sintamos cómodos con el camino que elijamos. Coleman asintió con aprobación. Enfoque inteligente. Estas decisiones afectarán a múltiples generaciones. Tómense el tiempo que necesiten. Mientras el equipo del gobierno se instalaba para lo que parecía ser un proceso de negociación prolongado, Ray reunió a su familia en el taller donde todo había comenzado. El prototipo del cohete todavía brillaba en el centro de la habitación, pero ya no parecía una carga imposible. En cambio, parecía una posibilidad. «Papá», dijo Jake,
He estado pensando en lo que el abuelo escribió en esa carta sobre elegir entre la familia y el deber. ¿Qué pasa con eso? Creo que se equivocó al tener que elegir. Esta idea de la fundación podría fortalecer a nuestra familia mientras honra su trabajo. Estaríamos trabajando juntos en lugar de separados. Sarah sonrió a su hijo con el orgullo de una madre que observa a su hijo alcanzar la comprensión adulta. Jake tiene razón. Tu padre sacrificó sus relaciones familiares para proteger su tecnología, pero quizás nosotros podamos proteger ambas cosas. Luna, que había estado organizando discretamente documentos técnicos, levantó la vista con una inspiración repentina. Señor Halpin, ¿y si la declaración de la misión de la Fundación incluyera específicamente la preservación familiar como un valor fundamental, asegurándose de que el avance de la ciencia nunca sea a costa de las relaciones humanas? Ray sintió que las piezas encajaban en su mente, no solo los componentes técnicos de la investigación de su padre, sino el marco emocional y ético que guiaría su aplicación. Edmund Halpin había pasado 23 años protegiendo el futuro de la humanidad en el espacio. Ahora, Ray tenía la oportunidad de proteger tanto ese futuro como los lazos familiares que su padre había sacrificado. Afuera, la agente Coleman se coordinaba con socios internacionales a través de comunicaciones por satélite, mientras científicos del gobierno instalaban equipos para realizar evaluaciones preliminares de las instalaciones. El dispositivo de llave maestra, que desbloquearía o destruiría todo, yacía escondido en la caja fuerte del taller, esperando la decisión final de Ray sobre cómo se usaría el legado de su padre. Pero por primera vez, desde que heredó las instalaciones del cohete, Ray se sintió seguro del camino a seguir. Tenía lo que su padre nunca había poseído: el apoyo de las personas que lo amaban y la sabiduría que provenía de equilibrar las relaciones personales con responsabilidades mayores. El clímax se acercaba, pero Ray ya no le temía. En cambio, estaba listo para honrar tanto el sacrificio de su padre como el futuro de su familia. La confrontación final comenzó al amanecer, no con conflicto, sino con colaboración. La agente Coleman había regresado con un equipo diplomático completo, incluidos representantes de la NASA, el Departamento de Energía y la Fundación Nacional de Ciencias. Pero también había traído algo inesperado. El Dr. William Chen de la Estación Espacial Internacional participaba a través de una videoconferencia segura desde la órbita. Ray estaba de pie junto al prototipo principal del cohete, con su familia reunida a su alrededor, sosteniendo la tarjeta de secuencia de activación que representaba la última salvaguardia de su padre. Esta pequeña pieza de tecnología podría desbloquear el sistema de propulsión completo para un desarrollo pacífico o desencadenar una secuencia de destrucción que haría que toda la investigación fuera permanentemente inaccesible. Señor Halpin, comenzó formalmente la agente Coleman, estamos preparados para ofrecerle un acuerdo de asociación que creemos que honra tanto las restricciones éticas de su padre como los intereses estratégicos de Estados Unidos en la tecnología espacial. Los términos eran más generosos de lo que Ray se había atrevido a esperar. Liderazgo conjunto de una fundación de investigación internacional, financiación garantizada para aplicaciones pacíficas y protecciones legales que impedirían que la tecnología fuera militarizada por cualquier nación participante. Pero el acuerdo también requería que Ray activara el sistema de propulsión completo, demostrando sus capacidades a la comunidad científica internacional. Sarah le apretó la mano a Ray mientras estudiaba la tarjeta de activación. ¿Estás listo para esto? Creo que sí, dijo Ray. Pero primero, quiero decirle algo al Dr. Chen. La conexión de video crepitó con retrasos en la comunicación orbital mientras el rostro del Dr. Chen aparecía en la pantalla móvil. La agente Coleman se había posicionado junto al cohete. El comandante de la Estación Espacial Internacional era un hombre reflexivo de unos 50 años cuya expresión denotaba el peso de alguien que comprendía las implicaciones de la tecnología revolucionaria. Dr. Chen, dijo Ray, mi padre pasó 20 años compartiendo su investigación con su consorcio porque creía que la exploración espacial debería unir a la humanidad en lugar de dividirla. Antes de activar este sistema, quiero su seguridad de que nunca se utilizará con fines militares. La respuesta de Chen llegó con el retraso característico de las comunicaciones espaciales. Señor Halpin, puedo darle más que una garantía. Puedo darle una prueba.
Los sistemas preliminares de su padre ya han permitido 3 misiones exitosas centradas en la investigación de la minería de asteroides, el monitoreo del clima y la observación del espacio profundo. La tecnología ya está sirviendo a propósitos pacíficos. Luna dio un paso adelante con su tableta, mostrando flujos de datos en tiempo real de la Estación Espacial Internacional. Señor Halpin, mire esto. La estación está utilizando actualmente una versión modificada del sistema de generación de energía de su padre para alimentar su equipo de investigación. Está funcionando perfectamente. Ray sintió la presencia de su padre en el aire de la mañana del desierto. La sensación de que Edmund Halpin había orquestado este momento con la misma precisión cuidadosa que había aplicado a sus cálculos de ingeniería. La tarjeta de secuencia de activación se sentía cálida en la palma de Ray mientras la insertaba en el sistema de control del cohete. «Esto es para ti, papá», dijo en voz baja. Luego presionó la secuencia de activación. El prototipo cobró vida con un zumbido sutil que pareció resonar a través del suelo del desierto. Las lecturas de energía se dispararon en el equipo de monitoreo mientras el revolucionario sistema de propulsión demostraba sus capacidades, generando empuje sin combustión de combustible convencional, produciendo energía limpia como subproducto y confirmando cada proyección teórica que Edmund Halpin había pasado décadas perfeccionando. El equipo técnico de la agente Coleman registró todo con rigor científico, documentando las especificaciones de rendimiento que formarían la base del acuerdo de asociación internacional. Pero la atención de Ray se centró en la expresión de asombro de Jake y la sonrisa de orgullo de Sarah, su familia finalmente comprendiendo la magnitud de lo que su padre había logrado. Increíble. La voz del Dr. Onk y el editor Chen se transmitió a través de la conexión espacio-tierra. Señor Halpin, el sistema de su padre está funcionando exactamente como predijeron nuestros modelos. Esta tecnología revolucionará la exploración espacial humana. Luna prácticamente saltaba de emoción mientras monitoreaba las lecturas de producción de energía. Señora Halpin, ¿entiende lo que esto significa? Su suegro no solo inventó mejores cohetes, resolvió los problemas energéticos fundamentales que han limitado los viajes espaciales humanos desde el comienzo de la era espacial. Sarah se secó las lágrimas mientras observaba la demostración pacífica de la tecnología que le había costado a su suegro décadas de aislamiento. Realmente estaba protegiendo algo precioso, ¿verdad? Más que precioso, dijo la agente Coleman, revisando los datos técnicos que transmitía el prototipo. Revolucionario, señor Halpin. Estamos preparados para firmar el acuerdo de asociación de inmediato. Esta tecnología necesita desarrollarse de manera responsable y su familia necesita ser protegida mientras eso sucede. Ray miró a su alrededor a las caras que lo rodeaban. Funcionarios gubernamentales y científicos que habían viajado de todo el mundo. Su esposa e hijo, cuyo apoyo había hecho posible todo. Y Luna, cuya pasión por la exploración espacial le recordó por qué importaba el trabajo de su padre. La tarjeta de secuencia de activación había cumplido su propósito, desbloqueando no solo la tecnología, sino el futuro que Edmund Halpin había soñado. Exploración espacial pacífica, guiada por principios éticos y cooperación internacional. Ray sintió que la carga de su herencia se transformaba en algo más ligero. No el peso de una terrible responsabilidad, sino las alas de una oportunidad sin precedentes. Agente Coleman, dijo Ray, hagamos historia juntos. La firma del acuerdo de asociación tuvo lugar en el hangar principal con representantes de 12 naciones participando a través de conexiones de video seguras. Ray nunca se había imaginado a sí mismo en el centro de la diplomacia internacional, pero al firmar su nombre en los documentos que establecerían la Fundación de Investigación Espacial Memorial, Dr. Edmund Halpin sintió la profunda satisfacción de honrar la visión de su padre mientras protegía el futuro de su familia. La agente Coleman se había convertido en una aliada inesperada en las negociaciones, utilizando su influencia para asegurar que el acuerdo protegiera las aplicaciones pacíficas de las tecnologías al tiempo que proporcionaba recursos financieros sustanciales para el trabajo de la Fundación. La estructura de la asociación garantizaba la participación estadounidense en la investigación al tiempo que mantenía la supervisión internacional que Edmund Halpin había establecido cuidadosamente. Con estas firmas,
anunció Coleman a los funcionarios y científicos reunidos. Nos comprometemos a la iniciativa de investigación espacial cooperativa más grande de la historia de la humanidad, la tecnología del Dr. Halpin se desarrollará exclusivamente con fines pacíficos, con todas las naciones participantes compartiendo tanto los costos como los beneficios. Sarah estuvo al lado de Ray mientras él completaba las últimas firmas, su mano apoyada en su hombro con el apoyo constante que lo había sostenido durante la semana más desafiante de su matrimonio. Jake documentó todo con discreto orgullo, comprendiendo que estaba presenciando la transformación de su padre de mecánico de automóviles fracasado a director de investigación espacial revolucionaria. Luna había sido aceptada en un programa acelerado de ingeniería aeroespacial que comenzaría de inmediato en las nuevas instalaciones de investigación de la Fundación. Su entusiasmo era contagioso mientras explicaba a los científicos internacionales cómo había ayudado a decodificar la investigación de Edmund Halpin y contribuido a comprender las capacidades de los sistemas de propulsión. El aspecto más notable del trabajo del Dr. Halpin, le dijo Luna al Dorchen durante su videoconferencia orbital, es cómo diseñó la tecnología para ser inherentemente pacífica. Los mismos principios que generan empuje también producen energía limpia, lo que la hace más valiosa para la exploración que para la guerra. La respuesta del Dr. Chen llevaba el peso de alguien que comprendía la importancia histórica del momento. Luna, tu generación heredará un sistema solar abierto por esta tecnología. Las misiones que estamos planeando establecerán una presencia humana permanente en Marte, Europa y Titán en los próximos 20 años. Ray sintió un profundo cambio en su comprensión del legado de su padre. Edmund Halpin no había abandonado a su familia por egoísmo. Había protegido el futuro de la humanidad mientras orquestaba cuidadosamente su liberación a personas comprometidas con aplicaciones pacíficas. Las instalaciones de cohetes en el desierto de Nevada nunca habían sido un escondite. Habían sido una plataforma de lanzamiento para la expansión de la humanidad en el espacio. Las demostraciones técnicas continuaron durante todo el día con el prototipo del sistema de propulsión funcionando impecablemente bajo observación internacional. La producción de energía superó las proyecciones teóricas. La eficiencia del combustible superó los cálculos más optimistas y el impacto ambiental se mantuvo prácticamente en cero. Pero el momento más significativo llegó cuando la agente Coleman le presentó a Ray un documento clasificado que había sido desclasificado específicamente para la ceremonia de firma. La carta de renuncia original de Edmund Halpin a la NASA, escrita 23 años antes. Al director de investigación de propulsión avanzada, presento mi renuncia inmediata al proyecto Ícaro y a toda investigación gubernamental relacionada. No puedo, en conciencia, entregar tecnología con un potencial militar tan devastador a una sola nación u organización. Sin embargo, no abandono la investigación. Tengo la intención de continuar el desarrollo de forma independiente con el objetivo de asegurar que esta tecnología sirva a la expansión pacífica de la humanidad en el espacio en lugar de a nuestra capacidad de destrucción en la Tierra. Entiendo que esta decisión será vista como traición por algunos y cobardía por otros. Acepto ese juicio, creyendo que algunos descubrimientos son demasiado importantes para ser controlados por la política de una sola era. La tecnología será protegida hasta que el mundo esté listo para usarla de manera responsable. Eso puede requerir décadas, pero el futuro de la humanidad en el espacio vale la pena la espera. Atentamente, Dr. Edmund Halpin. Ray leyó las palabras de su padre con emociones demasiado complejas para desenredar. Dolor por la relación que nunca tuvieron, orgullo por el coraje moral de Edmund y gratitud por la carga que su padre había llevado solo para que Ray no tuviera que hacerlo. Sarah se secó las lágrimas mientras terminaba de leer por encima del hombro de Ray. Él sabía que este día llegaría. Planeo que estuvieras aquí, tomando estas decisiones con gente que se preocupaba por ti. Jake levantó la vista de su documentación con una comprensión repentina. Papá, el abuelo no fracasó como padre. Simplemente tenía un plazo más largo de lo que cualquiera de nosotros se dio cuenta. La tarde concluyó con la planificación preliminar de la misión para los primeros proyectos de la Fundación. Operaciones de minería de asteroides que proporcionarían elementos de tierras raras para la transición a la energía limpia de la Tierra.
plataformas de observación del espacio profundo que avanzarían la comprensión de la humanidad del universo, y misiones de colonización de Marte que establecerían el primer punto de apoyo permanente de la humanidad más allá de la Tierra. La pasión de Luna por el trabajo era evidente mientras colaboraba con científicos internacionales en los parámetros de la misión y las especificaciones técnicas. Ray se dio cuenta de que su padre no solo había protegido una tecnología revolucionaria, sino que había inspirado a una nueva generación de científicos comprometidos a usarla de manera responsable. Al concluir las ceremonias formales y los delegados internacionales se preparaban para regresar a sus respectivos países, la agente Coleman se acercó a Ray con un documento que representaba la culminación de la larga estrategia de su padre. Señor Halpin, dijo, este es el reconocimiento oficial de que el proyecto Ícaro ha sido transferido con éxito a la supervisión internacional para un desarrollo pacífico. La misión de 23 años de su padre ha terminado. Ray aceptó el documento con profunda gratitud, no solo por la tecnología que su padre había protegido, sino por la demostración de que algunos problemas solo podían resolverse a través de la paciencia, el sacrificio y un compromiso inquebrantable con principios más grandes que la ambición individual. El acuerdo de asociación transformaría no solo la exploración espacial, sino la comprensión de Ray de lo que significaba ser el hijo de Edmund Halpin. 6 meses después, Ray estaba en la plataforma de observación de la recién construida sede de la Fundación de Investigación Espacial Memorial Dr. Edmund Halpin, observando cómo la primera misión de las instalaciones se lanzaba desde la plataforma renovada, donde los cohetes de su padre habían permanecido en silencio durante décadas. La elegante nave espacial se elevó hacia el cielo de Nevada con la silenciosa eficiencia del revolucionario sistema de propulsión de su padre, con destino a una operación de minería de asteroides que habría parecido ciencia ficción solo un año antes. Sarah se unió a él en la ventana, con la insignia de directora administrativa de la fundación, con la tranquila satisfacción de alguien que había encontrado un propósito más allá de sus expectativas. La transición de la enfermería hospitalaria a la administración de investigación espacial la había desafiado de maneras que nunca había anticipado, pero el trabajo se sentía significativo, de maneras que trascendían la ambición personal. El equipo de la misión a Marte quiere reunirse contigo esta tarde, dijo, consultando su tableta con la eficiencia organizada que la había hecho invaluable para las operaciones de la Fundación. Los diseños preliminares de hábitat de Luna están listos para su revisión. Ray sonrió al mencionar a Luna, quien se había transformado de una adolescente entusiasta del espacio en una de las ingenieras jóvenes más prometedoras de la Fundación. Su aceptación en el programa acelerado había llevado a innovaciones que impresionaron incluso a los investigadores más experimentados, y su pasión por la exploración espacial pacífica encarnaba todo lo que Edmund Halpin había esperado de la próxima generación de científicos. Jake apareció en el umbral con una pila de documentos legales que representaban las crecientes asociaciones de la Fundación con universidades e instituciones de investigación de todo el mundo. A sus 26 años, había descubierto un talento para las complejas negociaciones necesarias para equilibrar la cooperación internacional con los intereses estratégicos estadounidenses, sirviendo como enlace de la Fundación con los socios gubernamentales, mientras mantenía el compromiso de su abuelo con las aplicaciones pacíficas. Papá, los estatutos de la Fundación están listos para tu firma, dijo Jake, presentando el documento final que establecería formalmente la misión y los valores permanentes de la organización. Luna ayudó a redactar la sección de directrices éticas. Ray aceptó los estatutos de la Fundación con reverencia, leyendo la declaración de la misión que había surgido de meses de colaboración internacional. La Fundación de Investigación Espacial Memorial Dr. Edmund Halpin está dedicada a la exploración pacífica del espacio a través de una tecnología de propulsión revolucionaria comprometida con el avance del conocimiento humano, preservando los lazos familiares y fomentando la cooperación internacional. Nuestro trabajo honra el principio de que algunos descubrimientos son demasiado importantes para ser controlados por una sola nación u organización, y que el futuro de la humanidad entre las estrellas pertenece a todas las personas,
independientemente de su país de origen. Los estatutos se sentían pesados en las manos de Ray, no con una carga, sino con el peso de sueños finalmente materializados. La tecnología de su padre ya estaba transformando la exploración espacial con misiones que se lanzaban mensualmente a destinos que antes habían requerido años de planificación y enormes recursos. Luna irrumpió por la puerta con su entusiasmo característico, llevando una tableta que mostraba datos en tiempo real de la misión de minería de asteroides que acababan de ver lanzar. A sus 19 años, se había convertido en la jefa de departamento más joven de la Fundación, liderando el diseño de hábitats para el proyecto de colonización de Marte, mientras completaba sus títulos avanzados a través del programa de asociación. Señor Halpin, el sistema de propulsión está funcionando perfectamente, anunció. La eficiencia del combustible en realidad está superando nuestras proyecciones en un 12%. A este ritmo, llegaremos al campo de asteroides 3 días antes de lo previsto. Ray sintió la presencia de su padre en el entusiasmo de Luna, la continuación de la pasión de Edmund Halpin por superar los límites humanos manteniendo los principios éticos. La fundación se había convertido en más que una institución de investigación. Era una encarnación viva de la creencia de que el avance científico y las relaciones humanas podían fortalecerse mutuamente en lugar de competir. «Hay algo más», dijo Luna, su voz con un tono de asombro. La doctora Chen envió un mensaje desde la Estación Espacial Internacional. Quieren nombrar el primer asentamiento en Marte en honor a su padre, Colonia Nueva Halpin. Sarah se secó las lágrimas mientras procesaba el honor que se ofrecía a la memoria de Edmund. El hombre que había vivido en el exilio para proteger sus principios sería recordado en otro planeta como alguien que había hecho posible la expansión humana en el espacio. Ray se dirigió al escritorio de su padre, donde los diarios de investigación originales estaban abiertos junto a fotografías de la familia que Edmund había sacrificado su relación para proteger el futuro de la humanidad. La ironía no pasó desapercibida para Ray. Su padre había elegido el aislamiento para preservar la posibilidad de conexión humana a través del sistema solar. La noche trajo una discreta celebración en las instalaciones con el personal de la fundación y sus familias reunidos para conmemorar el exitoso lanzamiento y la firma de los estatutos. Ray se encontró rodeado de personas cuyas vidas habían sido transformadas por el legado de su padre. Científicos que perseguían sueños que nunca habían creído posibles. Ingenieros que trabajaban en tecnologías que transformarían la civilización humana y familias que comprendían que algunos trabajos eran demasiado importantes para dejarlos en manos de burócratas gubernamentales o ejecutivos corporativos. La agente Coleman, que se había convertido en una asesora de confianza de la fundación, levantó una copa de champán para brindar por el Dr. Edmund Halpin, quien demostró que a veces las batallas más importantes se libran en soledad, y por su hijo Ray, quien demostró que esas batallas pueden ganarse mediante la cooperación. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Ray salió a la noche del desierto, donde había comenzado su viaje. Los cohetes que una vez habían parecido monumentos al abandono de su padre, ahora se erguían como plataformas de lanzamiento para la mayor aventura de la humanidad. El cielo de Nevada brillaba con estrellas, incluida la constelación Casiopea, que lo había guiado a la investigación oculta de su padre. Su teléfono vibró con un mensaje del Dr. Chen a bordo de la Estación Espacial Internacional. «Ray, tu padre estaría orgulloso. La tecnología que protegió ya está permitiendo misiones que establecerán una presencia humana permanente en todo el sistema solar. Gracias por asegurar que sirva a la paz en lugar de la guerra». Ray respondió. «Gracias por ayudarme a entender que algunos legados tardan generaciones en cumplirse». Caminando de regreso hacia la sede de la fundación, Ray llevaba consigo la satisfacción de las decisiones bien tomadas y las responsabilidades debidamente honradas. El último regalo de su padre no había sido dinero o tecnología. Había sido la demostración de que el sacrificio y la visión podían crear posibilidades más allá de una sola vida. La Fundación de Investigación Espacial Memorial Dr. Edmund Halpin continuaría su trabajo mucho después de que Ray se fuera, asegurando que la expansión de la humanidad en el espacio siguiera guiada por los principios de la cooperación pacífica y el desarrollo ético.
Luna y Jake llevarían la misión adelante junto con innumerables otros inspirados por la creencia de que algunos sueños merecen ser protegidos a lo largo de las décadas. Ray se detuvo en la entrada para leer la inscripción que Luna había diseñado para la entrada principal de la fundación. Dedicado al principio de que los mayores logros de la humanidad no provienen de la ambición individual, sino del coraje de anteponer el futuro al presente y la cooperación a la competencia. Dentro, Sarah estaba revisando los planes de la misión para la próxima fase de colonización de Marte, mientras Jake se coordinaba con socios internacionales en operaciones de minería de asteroides. El trabajo continuaría, guiado por la visión de Edmund Halpin, pero fortalecido por los lazos familiares que él había sacrificado para hacerlo posible. Ray Halpin había heredado más que cohetes e investigación. Había heredado la oportunidad de demostrar que algunos legados podían honrar tanto los principios que los crearon como a las personas que los llevaron adelante.